La doctora va a hablar sobre la prisión domiciliaria y sus principios rectores en el marco de la ejecución de la pena. ¿Se escuchó, no? Sí. Hola nuevamente. Bueno, un poco siguiendo con la línea de las exposiciones, o sea, yo lo que vengo a plantear más que nada es si se quiere, podría ser tomada como una solución provisoria, aunque después van a ver qué es lo que pienso yo de la prisión domiciliaria, como una solución provisoria a estos problemas que existen actualmente en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Voy a hablar de la prisión domiciliaria muy concretamente y los principios rectores en el marco de la ejecución de la pena. Como todos saben, la prisión domiciliaria es una figura legal que está contemplada en diferentes normas penales. Está en el Código Penal, en el Código Procesal Penal, la tenemos contemplada también en la etapa de ejecución de la pena en la Ley 12256 y la Ley 24660 nacional. Asimismo, y por otro lado, tenemos textos legales, locales, nacionales e internacionales que contienen determinados principios que pueden servir de fundamento a los efectos de no vulnerar los derechos fundamentales de las personas que están transitando por un proceso penal. Previamente quiero hacer una apreciación conceptual y es una diferenciación, más que nada es una aclaración que el término principio no es lo mismo que el término garantía y muchas veces es utilizado en forma indistinta lo he visto por magistrados, por abogados y hasta por académicos de las universidades, ¿sí? Se tiene que tener en cuenta que un principio es un fundamento que sirve de base para la aplicación de una figura legal, mientras que una garantía es un límite al poder punitivo estatal, ¿sí? Quería hacer esta aclaración porque yo voy a hablar de los principios rectores que rigen en la etapa de ejecución de la pena al momento de poder peticionar una prisión domiciliaria, ¿sí? Doctrinariamente se ha dicho que la prisión domiciliaria es una solución prevista por la ley para aquellos casos en los que el encierro va más allá de la restricción de la libertad. Precisamente la finalidad de este instituto se dirige a humanizar la ejecución de la pena cuando en función de la situación descripta la finalidad de reinserción social no tiene un efecto práctico. Yo me pregunto si hoy día podemos hablar de reinserción social en el estado en el que están todos los establecimientos carcelarios, al menos de la provincia de Buenos Aires y seguramente también a nivel nacional. Esta es la apreciación subjetiva que yo hago, es un punto de vista individual, particular. Muchos hablan de que la prisión domiciliaria es una morigeración o es una medida alternativa, cuando en realidad para mí no deja de ser una modalidad de encierro, ¿sí? Porque la persona es encerrada en su domicilio y muchas veces no tienen pulsera GPS, por ejemplo, y no tienen posibilidad de salir de su domicilio, y esto no deja de ser un encierro que también en muchas ocasiones vulnera principios fundamentales, ¿sí? Si una persona a una persona se le autoriza la prisión domiciliaria y va a su domicilio y convive con 4 chiquitos menores de edad y no se le da la posibilidad de una salida laboral, no se le da la posibilidad de una salida estudiantil, ¿sí? La persona queda en una especie de trampa, encerrada en su domicilio y a veces hasta se considera que es peor porque trasciende a la persona del condenado y esta pena también es padecida por sus familiares, ¿sí? Quizás por chiquitos a cargo. La prisión domiciliaria, bueno, los supuestos legales están establecidos en estas normas que mencioné, más o menos todos lo deben conocer. El interno enfermo cuando la privación de la libertad le impide recuperarse adecuadamente y no corresponder su alojamiento en un establecimiento hospitalario, bueno, el interno que padezca una enfermedad en periodo terminal, el interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario sea inadecuada por su condición, implicándole un trato indigno, inhumano o cruel. Esto lo remarco porque ahora lo vamos a hablar. El interno mayor de 70 años, la mujer embarazada, la madre de un niño menor de 5 años o de una persona con discapacidad a su cargo. Estos son los supuestos establecidos legalmente. Pero tenemos otros supuestos que no están establecidos legalmente y que pueden ser peticionados sobre la base de estos principios rectores que vamos a ver a continuación.
Y es lo que yo por ahí noto de la defensa, que le falta esto un poquito, ¿sí? Los defensores particulares y los defensores oficiales están encasillados en estos supuestos legales y no se dan cuenta o no perciben que también pueden pedir la prisión domiciliaria en otro tipo de supuestos, tomando como base estos principios rectores, ¿sí? Por ejemplo, el padre de un niño menor de 5 años o de una persona con discapacidad a su cargo. ¿Por qué la madre? ¿Sí? ¿Por qué la ley dice la madre y no puede ser el padre? Ahora vamos a ver sobre la base de qué principio nosotros podemos pedir que sea un padre y no siempre una madre la que pida la prisión domiciliaria. Padre o madre a cargo de niños mayores de 5 años. La ley establece que los niños tienen que ser menores de 5 años. ¿Por qué? Ahora vamos a ver que sobre la base de otros principios podemos pedir también la prisión domiciliaria para casos de niños a cargo mayores de 5 años. Vulneración de otros derechos básicos fuera de la problemática salud. Persona, por ejemplo, puede pedir una prisión domiciliaria una persona, por ejemplo, que tiene a cargo de un grupo familiar que está padeciendo extrema pobreza, entre otros. El doctor Guillamondei, bueno, nos dice que cuando hablamos de principios de la ejecución penal, aludimos a postulados generales que sirven de base y orientan la actividad del Estado en la regulación y ejecución de una sanción penal impuesta por un órgano jurisdiccional en pro de su correcto desenvolvimiento administrativo y judicial. El primer principio que traigo a colación, porque es un principio que obviamente se aplica en todas las etapas del proceso penal y aún más de cualquier otro proceso, que es el principio de legalidad, ¿sí? Es un pilar fundamental en un Estado de Derecho, supone una garantía de seguridad jurídica. Este principio de legalidad es fundamental también en la etapa de ejecución de la pena, ¿sí? Y las leyes de ejecución son la cristalización absoluta de este principio de legalidad. Quiero hacer una aclaración, que es que los principios que voy a nombrar se correlacionan, son dependientes unos con otros, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, pedimos la prisión domiciliaria en base al principio de legalidad, también lo podemos hacer en base al principio de legalidad, al principio de igualdad y al principio de trato humanitario, ¿sí? Los principios se interrelacionan entre sí y se puede dar la aplicación de más de uno. Tenemos también en la etapa de ejecución penal el principio de reserva, contenido en el último párrafo del artículo 19, que dice que nadie podrá ser obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. Este principio es muy importante. También está en el artículo 2 de la 24660, cuando nos dice que el único derecho que se le puede ser privado a la persona que está detenida es el de la libertad, ¿sí? El único derecho que podemos restringir a una persona condenada es la libertad, no así los demás derechos, ¿sí? Y cuando digo esto, estamos hablando el derecho, por ejemplo, a la alimentación, el derecho al contacto familiar, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Sobre la base de este principio de reserva, podemos pedir la prisión domiciliaria cuando a la persona no se le está asegurando, por ejemplo, un cupo para que pueda estudiar o para que pueda salir a trabajar, o cuando, por ejemplo, en los casos de personas con HIV no se le está respetando el tratamiento respecto a la alimentación, ¿sí?, que merece. El principio pro homine es otro de los principios que podemos aplicar en esta etapa de ejecución penal al momento de pedir la prisión domiciliaria. El principio pro homine obliga a los jueces que, en caso de contradicción entre una norma local y una norma internacional, la que prevalezca sea la que está a favor de la defensa de los derechos humanos, ¿sí? Las normas internacionales son las que suscribe el Estado argentino, las convenciones del artículo 75, inciso 22. Este principio de pro homine es muy importante, por ejemplo, para el caso, vieron que la ley decía que el menor tenía que ser de 5 años, ¿sí? Esto que la ley dice que el chiquito a cargo sea menor de 5 años vulnera claramente la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí? Que se tiene que recalcar todo el tiempo, porque, como bien decía acá el doctor Valente, el doctor Corolano, lamentablemente los establecimientos carcelarios no se respeta en lo más mínimo este principio de dignidad, humanidad o trato humanitario. Por ende, yo creo que sobre la aplicación de este principio se podría pedir la prisión domiciliaria en todos los casos, en todos, en absolutamente todos. Lamentablemente los jueces
no creo que nos hagan lugar a la petición sobre la base únicamente de este principio, pero bueno, es un principio para tener en cuenta. El principio de igualdad, todos somos iguales ante la ley, ¿sí? Todos somos iguales ante la ley. Este principio está contenido en todos los pactos y los tratados de derechos humanos y en toda la normativa nacional y local. Sobre la base de este principio de igualdad es que podemos peticionar que sea un padre quien se haga cargo de un niño mayor o menor de 5 años, ¿sí? Y no únicamente la madre como nos establece la ley. El principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad nos impone que al momento de aplicarse una sanción penal, esta no debe ser desmedida en relación al hecho que se quiere sancionar. En este caso, por ejemplo, podemos, sobre la base del principio de proporcionalidad, si a nuestro cliente, ¿sí? Se lo traslada, por ejemplo, a la cárcel de San Nicolás y él tiene su familia en la ciudad de Bahía Blanca, y esta familia, en la generalidad de los casos, son familias que padecen pobreza y que no tienen quizás para pagarse un pasaje para ir a ver a su familiar que está detenido, se le está vulnerando el derecho al contacto familiar, ¿sí? El derecho a estar con su familia. Bien sabemos que su familia siempre es un sostén fundamental a la hora de sobrellevar una pena de encierro. Entonces, sobre la base de este principio de proporcionalidad, podemos solicitar que si a la persona no se la traslada en cercanías a donde vive su familia, ¿sí?, se le otorgue la prisión domiciliaria. El de judicialización, bueno, lo acaba de nombrar el doctor Alderete Lobo. El principio de judicialización surge a raíz del fallo tan conocido Romero Cacharán, que implica la intervención de la justicia en lo que es todo el control sobre el tratamiento penitenciario. Sobre la base de este principio, este principio es aplicable siempre al 100% en todos los casos, ¿sí? El de progresividad. El principio de cuando hablamos de régimen penitenciario siempre hablamos de progresividad, así que la persona que está privada de la libertad pueda avanzar en las diferentes etapas del proceso y así adquirir las herramientas necesarias a los fines de que al momento de recuperar la libertad, si se quiere, la recupere resocializado o reinsertado. A mí no me gustan mucho estas palabras, pero bueno. La progresividad. La progresividad va de la mano con la resocialización, ¿sí? Si en un establecimiento carcelario a la persona, otra vez, no se le permite el acceso a la educación, no se le permite el acceso a un trabajo, siempre con la excusa de la falta de cupo, ¿qué pasa? La persona se supone que para el juez no se resocializa, ¿sí? Entonces, un abogado sobre la base de estos principios también puede peticionar una prisión domiciliaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona, si está con la prisión domiciliaria, el juez puede autorizar tranquilamente las salidas transitorias, las salidas estudiantiles o las salidas laborales, y la persona ahí sí puede ir adquiriendo las herramientas, garantizándose estos principios de progresividad y resocialización. El principio de individualidad tiene que ser tomado en todos los casos. El juez debe resolver acorde a cada persona en forma particular, ¿sí? Es de aplicación en todos los casos el de individualidad. Por último, el principio de mínima trascendencia de la pena, que es el supuesto que dábamos en el caso de que una persona que está condenada, está transitando su pena en un establecimiento carcelario y tiene afuera, ¿sí?, a su familia padeciendo extrema pobreza. Muchas veces los chiquitos quizás están con su madre, pero quizás su madre está embarazada y no puede salir a trabajar, o quizás su madre no está embarazada pero no consigue trabajo, y ellos se encuentran padeciendo necesidades básicas en pos de este principio de mínima trascendencia de la pena, que explica que la pena no puede trascender de la persona condenada, exigiendo que la ejecución de la misma se lleve a cabo de modo tal que no afecte la dignidad de sus familiares, es que la defensa puede pedir la prisión domiciliaria. Estos son algunos de los principios, es una enumeración meramente enunciativa y no taxativa, ¿sí? Son principios que más o menos encontré como para que puedan servir a los ejemplos que di los supuestos no contemplados. Tiene que ser la defensa quien asuma un rol activo a la hora de pedir las prisiones domiciliarias, porque lamentablemente, si bien la ley
nos dice que el juez de oficio puede autorizar las prisiones domiciliarias, los jueces no lo hacen, es una realidad. Entonces, la defensa tiene que asumir un rol mucho más activo a los fines de que estos principios se puedan aplicar. Bueno, muchas gracias.